la exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por estar con nosotros, maestro. Bienvenido. Hola, Joely, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Primero que nada, ¿cómo podemos evaluar el desempeño de la gestión sanitaria de este gobierno? Desde que entró se ha hablado de un combate a la corrupción, al entramado de corrupción que había en las instituciones de salud en cuanto a la administración de vacunas, de medicamentos, etcétera. Sin embargo, hoy por hoy el Programa Nacional de Vacunación pues registra una caída importante de muchos mexicanos que por desgracia no han logrado ser vacunados. Mira, Joely, yo creo que cada gobierno en su ajuste, en su entrada, pues tiene que revisar primero el sistema de salud en general y después los insumos con los que cuenta. Creo que este gobierno ha hecho esfuerzos para ampliar el alcance de los programas de salud, un programa de salud del Seguro Popular que era a cargo de los estados con recursos federales, pasó a ser de prestación directa del gobierno federal a través del INSABI, y eso ciertamente genera ajustes en la adquisición de los insumos. También se han generado nuevas reglas para efectos de la compra de medicamentos. Se ajustaron algunos monopolios que existían en la distribución, y también lo que se ha hecho es buscar insumos para la salud, básicamente medicamentos en otros países. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga para ampliar el acceso de las personas a los medicamentos y promover la competencia es una cosa buena. Yo creo que hay que también cuidar o seguir cuidando el crecimiento de los genéricos mexicanos, que la industria mexicana de genéricos es poderosa, tiene mucha calidad, tiene buenas exportaciones, buenos crecimientos, y ahí es donde yo creo que hay una muy buena oportunidad. Ahora que se están abriendo las compras de insumos a otros países, insumos registrados por las agencias asociadas a un sistema internacional que se llama PICS, que es una alianza para la revisión de plantas en el extranjero, que es el mejor estándar internacional. Entonces, bueno, yo creo que los esfuerzos de cualquier gobierno para ampliar el acceso a los medicamentos y vacunas debe de ser apoyado. Pero antes teníamos un acceso al sistema de vacunación aproximadamente superior del 90% y hoy está reducido al 30%. ¿No es un retroceso? Pues mira, Joely, el mercado de las vacunas es un mercado muy difícil porque, por ejemplo, en el tema de influenza, solamente se tiene una empresa que es la que manufactura y distribuye. Entonces, el mercado de vacunas es un mercado de vendedores, porque siempre hay un número limitado de vacunas y la oferta está por abajo de la demanda de vacunas. En el caso de la vacuna de COVID, por ejemplo, este gobierno pues ha buscado los espacios para precomprar, hoy que todavía no han sido autorizadas, pero por ejemplo, en el caso de Pfizer, México tiene una precompra importante de 17 a 32 millones de vacunas, y México también, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, pues tiene un espacio ya de precompra de entre 70 y 100 millones de dosis a través de un mecanismo muy interesante que se hizo con Argentina, a partir de una asociación público-privada con la Fundación Slim, donde se pudo lograr una transferencia de tecnología a la planta argentina para que se generara el antígeno y que ese antígeno fuese envasado en México. Entonces México es de los pocos países de Latinoamérica que es un país no productor sino importador neto de vacunas, en tener acceso por lo menos en 70 millones de dosis a vacuna COVID. Creo que eso va a ser lo más importante, y sí es muy importante en esta época invernal reforzar los esfuerzos para llegar a las metas de vacunación de influenza, y ahí yo creo que hay una área de oportunidad. Ahora, en este proceso de la precompra, ¿cuáles serían las claves para elegir a estos grupos? Si nos pudiera explicar al auditorio cómo se elige, en cuál es el sentido, cuál es la logística para ir vacunando a la población mexicana, en este caso por la pandemia de coronavirus. Yo creo que primero identificar los desarrollos de vacunas que estén más avanzados. Eso ya lo hizo México, porque identificó el desarrollo de AstraZeneca, que está en fase 3
tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y ahí saber que esas vacunas podrían ser autorizadas en las siguientes semanas, autorizaciones para aplicación de emergencia, sobre todo a médicos y enfermeras, adultos mayores y personas con comorbilidades. En el caso de Pfizer también se identificó esa vacuna en un desarrollo muy avanzado, y las dos, Joely, las dos vacunas tienen capacidad de producción para el 2021 del orden de 3 billones de dosis. México necesita alrededor de 70. Entonces, se identificaron esas dos. En el protocolo de CanSino, México también tiene reclutados mexicanos, tiene ahí también derecho a obtener vacuna de CanSino. Estamos trabajando también con Sanofi, estamos trabajando también con Johnson & Johnson. Entonces, un poco, primero es asegurar las dosis y después aprovechar nuestro sistema de vacunas, que es un sistema de vacunas robusto desde los años 90, para que se vacune a partir del Seguro Social, a partir de los estados, utilizar nuestra plataforma de vacunación, que es robusta, que es potente y que tiene penetración a nivel nacional. ¿Cómo se elige las poblaciones que son prioritarias? Ya se eligió, Joely, en el mes de junio, la Organización Mundial de la Salud emitió lineamientos donde establece las prioridades. Al ser la vacuna limitada en número de dosis, lo primero que dijo la Organización Mundial de la Salud es: esto es un bien público y vamos a utilizarlo para aplicar primero la vacuna a la primer línea de defensa contra el virus, que son médicos y enfermeras, que son miembros de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, es decir, servidores públicos. Segundo, adultos mayores, por tener la mayor mortalidad de coronavirus, es una mortalidad cercana al 20% en ese grupo de edad. Y después personas con comorbilidades, que en México tenemos volúmenes altos, del orden de 20 millones de personas con diabetes, con hipertensión y sobrepeso y obesidad, que como vemos son las que están muriendo en mayores volúmenes, desgraciadamente, ante el coronavirus, porque sus sistemas inmunes son demasiado débiles para soportar el ataque del coronavirus. ¿Cuánto tiempo puede llevar este proceso? Quisiera aprovechar tu experiencia, tu conocimiento para aclarar todas estas dudas que surgen en el auditorio y que tienen evidentemente este tipo de dudas. ¿Cuánto tiempo se puede llevar en términos de meses o no sé si años un proceso de vacunación para un país como México? Mira, yo creo que nuestro objetivo son 30 millones de mexicanos primero. Y yo creo que podría, al ser 2 dosis de vacuna, sobre todo el caso de Pfizer y Astra, sí, yo creo que si empezamos en el primer trimestre, podríamos estar vacunando en el orden de 5 millones de dosis al mes. Entonces yo creo que este proceso, si empieza en enero, podría estar terminando en el tercer trimestre del año o en el peor de los casos en el último trimestre, y el objetivo es llegar, como lo dijo también la OMS, a la inmunidad del 70%, esto contando los que ya estuvieron infectados y los que están vacunados. Entonces ahí es donde deberemos de llegar a la meta, pero desde el primer día que empieza a vacunar, Joely, vas viendo que se reducen los niveles de infección de manera sostenida, de manera permanente, y el éxito se podrá cantar cuando tengamos más o menos 14 días seguidos con la tasa de infección debajo de 1, que eso implica que ya una persona no puede contagiar a otra persona y ahí parar el contagio exponencial, como lo hemos venido viendo en los últimos 8 meses. Es decir, va para largo, ni siquiera al terminar 2021 podríamos estar cantando victoria en estos términos de vacunación de toda la población. Yo creo que sí, yo creo que si nos apuramos, esto es tener una vacuna con el 90 o 95% de efectividad significa, y lo digo con toda contundencia, que es el principio del fin del coronavirus. Lo que vamos a ver es el reto logístico, pero claro, ya no es un reto científico, es logístico, y yo creo que en el peor de los casos podríamos estar cantando victoria como humanidad, no solamente como México, al último trimestre del 2021,
y un mejor escenario sería el penúltimo, el tercer trimestre del 2021, siempre y cuando empecemos en diciembre, enero. Pero lo más importante es que México, a diferencia de muchos otros países, desgraciadamente, ya tiene puesto el pie en millones, decenas de millones de dosis para empezar a vacunar. Y yo creo que las eficiencias de la vacunación se van a ir acentuando a partir del paso de los meses. ¿Cuáles son los retos económicos para tener el acceso a todas las vacunas? Hay un amplio debate sobre si hay o no recursos extraordinarios para el pago evidentemente de las vacunas, pero también de todo el sistema hospitalario, de la atención a millones de mexicanos. Yo creo que el análisis económico en este caso tiene que ver con que si no inmunizamos, si no aplicamos la vacuna, la economía nunca va a regresar al estado previo que guardaba antes del coronavirus. Entonces, aquí sí creo que los recursos que existan tienen que utilizarse para comprar las vacunas y aplicarlas. Cada día que pasa, según un cálculo que hicimos nosotros, sin vacunar, la economía mexicana está perdiendo 750 millones de pesos. Entonces, el fondeo para las vacunas está. En todo caso, si los recursos empiezan a escasear, yo creo que incluso el propio sector privado tiene que entrarle de manera solidaria. ¿Por qué? Porque si no llegamos a la inmunidad de grupo, nunca vamos a poder recuperar la economía. Y esto tiene que ver también con el gasto que el propio coronavirus está generando en las instituciones de salud. Hoy casi el 70% de las camas de los hospitales en México se están dedicando a coronavirus, y esto implica incremento en los gastos por día de hospital, incrementa obviamente los gastos de nuestro país por mortalidad. Estamos viendo un 2020 que va a ser el año con más muertos de la historia en un solo año calendario. Entonces ahí también estamos perdiendo vidas, pero estamos perdiendo en lo económico. Entonces yo creo que cualquier análisis que pretenda cuestionar que no se deben de usar recursos para comprar vacunas, pues va a ser muy débil. Yo creo que a la inversa, tenemos que tener garantizados los recursos para comprar las vacunas que sean necesarias, aplicarlas y regresar a la normalidad, porque si no lo hacemos, se va a prolongar la agonía epidemiológica y la agonía económica. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas o que deberíamos de aprender tanto el gobierno federal como los mexicanos? Porque estamos viviendo momentos críticos con días que reportan contagios y número de muertes por demás trágicos. Mira, yo creo que los aprendizajes desde el principio para México son estar preparados con insumos de protección. Al principio fuimos importadores de mascarillas, de caretas, de gorros, de batas, y ahí sí tenemos que aprender que tenemos que tener una capacidad nacional para manufacturar este tipo de insumos. Después también yo creo tuvimos que importar la tecnología de las pruebas. Creo que México podría desarrollar en su industria pruebas COVID, que tengamos suficiencia de pruebas. Y yo creo que otra que es bien relevante, que es que en cualquier epidemia lo que mejores resultados da es búsqueda intencionada de casos y contactos con pruebas y aislamiento. Lo que nos enseñó Corea del Sur, lo que nos enseñó Japón, lo que nos enseñó China, que ahora pudieron controlar su primer brote, no han tenido rebrotes, y yo creo que esa es una lección central. Y como sociedad yo creo que tenemos también que felicitarnos porque hemos pasado el peor año de por lo menos estas generaciones que viven actualmente en México por el esfuerzo que se ha hecho. También felicitar a nuestros médicos y enfermeras que han sido heroicos, y también pues generar, como te digo, mejores amortiguadores en el caso de que se presente una nueva epidemia, Dios no lo quiera. Pero también sorprendente, Joely, decir que la humanidad en enero no conocía el virus, y hoy estamos hablando de vacunas que tienen 90 o 95% de efectividad.
eso no se había visto en la historia de las vacunas, que más o menos se tarda en desarrollar de 3 a 4 años, con niveles de efectividad entre el 40 y el 60%, es el caso de la influenza. Entonces han pasado cosas verdaderamente sorprendentes que demuestran que el virus de COVID no va a vencer a la humanidad porque ya estamos dándole la vuelta. Te agradecemos estos minutos para Mega Noticias TVC. Miquel Arreola, exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Un abrazo, Joel, y muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.